en los coloquios internacionales de estudios transpirenaicos. Ha investigado sobre diferentes aspectos de la comarca de Logroño, como la formación de los diferentes condados, los periodos medieval y moderno, su patrimonio, la Segunda República, la Guerra Civil, posguerra, la EMEA, la elaboración de las rutas CAI. También es coordinador de la sección de Patrimonio Agrario del Instituto de Estudios y Leerments Diputación de Lleida. Pues como podéis ver, Carlos es una gran figura en temas históricos, tanto de Ribagorza como en la zona oriental catalana. Y le damos pues paso a este gran estudiador que nos dará la charla de Obarra, orígenes, auge y decadencia. Carlos. Vale, muchas gracias a Comarca de Ribagorza, consejera de Cultura Aurora, al alcalde de Beranui, Jesús Guitar, y al ayuntamiento sobre todo por acoger esta conferencia y hacer este ciclo de huellas en la piedra. Y vamos a explicar un poquito cómo es Obarra, que lo conocéis todos, más que yo, lo que yo y sobre todo desde la historia del arte, yo intentaré hacerlo desde el punto de vista histórico, que es lo que controlo más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico, pues bueno, o artístico, ya sabemos que es lo que es Obarra, es una joya para el patrimonio, para el turismo, para la cultura, es una joya románica, ¿no? Románico lombardo, siglo XI, y muchos... Tranquila. Y muchos aquí la conocéis por la romería que se hace de 15 de agosto. Yo cuando era un criazo todavía de Salén me subían aquí, claro, veía todas estas piedras de Sagrada Natura y todo esto y alucinaba, ¿no? Después ha hecho todo esto del observatorio astronómico, pues eso habéis escuchado, que entre las montañas de Obarra pues pasa el rayo de luz en el solsticio de verano y entra... Y entra por la nave central justo en el altar, ¿no? Está muy bien explicado y está muy bien estudiado con todos aquellos números que conectan con Dios, el 3, el 5, el 7, columnas, capiteles, naves, ábsides, todos son números de Dios, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es una primera parte de explicar qué son los monjes y qué son estos monasterios y cómo surge toda esta vida monástica, o un primer origen quizás legendario, ¿no? Y luego ya los orígenes documentados, que son los periodos de Obarra, históricamente, de la vida comunitaria, y luego ya su decadencia, auge, decadencia, todo, y destrucción, y luego ya explicaremos cómo es un monasterio, o lo que queda de un monasterio, teniendo en cuenta que Obarra es un monasterio ribagorzano y por tanto es peculiar. Toda su historia, la segunda parte será peculiar, no es como Alahón o San Victoriano de Asán o San Juan de la Peña, es una historia diferente, ¿no? Se conecta más con San Pedro de Tabernas y Urmeilla, son monasterios ribagorzanos, ¿no? Entonces, yo creo que como historiador haré contextualizar todos estos periodos, para que lo entendamos un poco por dónde van estos monjes, sabiendo que estos también evolucionan, ¿no? Bien, para empezar, ¿qué es tenemos que mirar ascetismo, eremitismo, desde hace 3.000 años, 2.000, hay unas corrientes filosóficas de gente que se va de las aldeas a los montes desiertos y entonces empieza pues a eso, a separar cuerpo y alma, perfección suya, votos de pobreza, castidad, caridad, todo lo que queramos, ¿no? Huyen de la carne, o sea, bueno, la carne, pero son vegetarianos normalmente, hacen mucho ayuno, etc. Las religiones mayoritariamente, la mayoría tienen monjes, ¿no? Los hinduistas, los budistas de Panillo, luego el Islam tiene algunos reductos por ahí, el judaísmo también, y llegó el cristianismo en el año 0, y también, pues bueno, empiezan a invitar a buscar, pues bueno, a conectarse con Dios, con aquel Dios no con Dios, con Jesús, a buscar, bueno, hay una teoría que es que Qumran, ¿no? De Judea, es donde estaba un Jesús histórico, ¿no? Pero a finales del siglo II empiezan estos monjes, sobre todo en Egipto, Mesopotamia y Judea, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien?
Sí. ¿Mejor así? Sí. Sí, Menos. sí, perfecto. Menos es esto, ¿eh? No, no. Así se ve Por bien. sacarse, yo creo que quería. Vale. Entonces, esos ascetas que iban individuales también se juntan en grupos de 10, de 20, bueno, van a buscar grupos, ¿no? Normalmente, porque esto es una vocación que puede ser temporal o definitiva, y lo que buscas o la solitud o irte con grupos que, bueno, que te ayudan. Entonces hay pues, una autoridad que, bueno, y todo dentro de esas cuevas que estaban en los desiertos. Esto pasa a Europa por el cristianismo, ¿no? Y aquí hemos querido poner a San Martín de Tours porque es el soldado que se convirtió en monje, y la parroquia entendiendo los parroquianos. Vale. San Martín, que se convierte, los cogen obispo de Tours, y entonces cuando muere por sus milagros, etc., pues su tumba en Tours se convierte en el siglo V y VI en un centro de peregrinación que algo tendrá que ver con estas montañas. Sobre el hecho, la Turena, toda aquella zona tendremos que ver que entre los siglos V y VIII tiene varios episodios bastante importantes, ¿no? Aquí tenemos 480 nace en el centro de Italia, en Norcia, un joven que se llama Benito, que se baja para abajo, funda toda la regla aquella monástica que escribe y funda Monte Cassino, ¿no? Que es una abadía del centro de Italia, y esa regla monástica que la crea en el 512 aproximadamente, que es la de Ola et Labora, ¿no? Que regulariza toda actividad de los monjes, ¿no? Hay que rezar, hay que escribir, hay que fomentar el pensamiento, hay que trabajar manualmente, hay que rezar las veces que se reza, los laudes, todos aquellos cantos, porque si no sería un caos en monasterios. Si uno empieza a querer comer a las 12, el otro a las 4, el otro canta a las 3 de la mañana y el otro a las 5, pues él establece todos los rituales que a lo largo del día tienen que seguir los monjes, ¿no? En invierno unos, porque hay más oscuridad y se pueden ir a dormir antes. En verano, como hay menos, pues pueden irse a dormir más tarde, ¿no? Todo eso es interpretado después en el siglo VIII, finales del VIII, por otro Benito, que es San Benito de Aniano, ¿no? Que será que empiece desde el Imperio Carolingio a crear las bases para la reforma de Cluny del siglo X, ¿no? Pero los orígenes están aquí en el siglo VI. Y finalmente, otro personaje que también es italiano, que es San Victoriano. San Victoriano, joven italiano, que está documentado, salta los Alpes, muy cerca de Norcia, ¿no? Salta los Alpes, se va a la tumba de San Martín de Tours, porque era muy reconocida esa tumba, iban miles de personas a sus pies, ¿no? Y se queda iluminado y baja hasta los pies de la peña montañesa, que a los Pirineos, y se convierte en el abad del monasterio de San Victoriano hasta que muere en 560, ¿no? Hemos puesto la cueva que decían que había, porque normalmente estos monjes, claro, no hay desiertos aquí, porque no tenemos desiertos, y lo que buscan son cuevas, ¿no? Explico todo esto porque, la teoría historiográfica, con algunas crónicas de época medieval, pero sobre todo moderna, algunas historias románticas, etc., establecen que, por ejemplo, San Pedro de Tabernas sí que tiene sus leyendas del siglo VII y VIII de que existía seguramente. Obarra también las tiene, Lavais en Pont de Suert también las tiene, Alagón y Sierra. Claro, lo que nos encontramos es que no hemos hecho ninguna excavación arqueológica, ni ninguna prospección, ni nada. En San Victoriano sí que se hizo una nave central y se encontraron restos arquitectónicos del siglo VI, precisamente. Es decir, había un monasterio allí, visigodo, que seguramente tenía una iglesia cristiana, con seguramente un comedor y una cocina, tres habitaciones seguramente, ¿no? Y era porque todos los monjes vivían arriba, en las cuevas de alta montaña, digamos, que es donde habitaban. Pero en Obarra tenemos esta vida romana de Publi Aurelius Tempestivos, que ya nos muestra que hay un poblamiento al menos desde el siglo IV después de Cristo. Por tanto, todas aquellas teorías que hemos puesto aquí de las cuevas de
de la Vasca, es decir, los cuales monjes de San Cugat en Aragón o en las montañas de Ubarra, es bastante posible, y esto lo han dicho historiadores medievalistas que en los años, la segunda mitad del siglo XX, que son bastante rigurosos, ¿no? He puesto este mapa ¿por qué? Porque San Victorián llega a partir del 511, 507, 510, que es cuando el reino de los francos, que son este pueblo germánico que está aquí en el norte, Saxonia, Austrasia, todo esto eran los francos, pues se ponen, ¿cómo se llama esto? Vencen cerca de Poitiers, de Tours, o sea, en Bouillé, vencen a los visigodos, y todos estos se tienen que retirar para abajo. Es cuando forman el reino visigodo de Tolosa, que después bajarán hacia Barcelona y fundarán el reino de Toledo, ¿no? ¿Esto por qué nos sirve? Porque en esta retirada es cuando aparece San Victorián aquí. Y entonces, y además, es cuando convierte esto en la Peña Montañesa, pues con una montaña con alrededor de 100 personas, un esplendor brutal para el Pirineo. Claro, hay una teoría que es: los visigodos copian a los romanos las instituciones y todo. Son cristianos, pero son arrianos hasta la conversión de Recaredo del 589. Por lo tanto, desde el 511 al 589 coexisten y van imitando los obispados, pero también hay matanzas de cristianos como antes en el Imperio Romano, ¿no? Antes de la conversión, ¿no? Por lo tanto, este centro del siglo VI, o Barra, etc., es muy posible que pase por esto, porque se refugian aquí y se convierten en un centro no solo de oración, sino de conservación del cristianismo, de tradiciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego llegará la destrucción, llegarán 714 y 716 los árabes, que llegan hasta aquí, suben hasta Poitiers también, prácticamente, y los paran los francos, que son los que los marteros paran en Poitiers, y entonces empieza el descenso. Bueno, aquí hemos puesto Carlomagno y la marca hispánica, lo hemos puesto porque es el que empieza a interesarse en crear una marca. Le decimos marca hispánica porque, bueno, es un concepto historiográfico que triunfó en el siglo XVI, pero aquí, o sea, porque intentaba imitar a marca bretona, que tenía Carlomagno en el norte, aquí en Bretaña, la marca saxona y la marca lombarda. Entonces, pues si aquí están los hispanos, pues marca hispánica, pero un marqués hispánicos no hay, ¿no? Aquí, pero siempre en todos los mapas nos aparece la marca hispánica, ¿no? De él Lo que pasa con Carlomagno es que intentó conquistar Roncesvalles, Zaragoza, 778, Saracusta, ¿no? De los árabes, no lo consiguió, y en la retaguardia murió todo aquello uno de los francos fue derrotado y murió Rolando, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de allí empieza, a partir de finales de 790, a bajar por Andorra, por Urgell, por Perpiñán, por Gerona, por Barcelona, por Aragón también, por Sobrarbe, y normalmente se dice, y Pallars y Ribagorza también, los Pirineos centrales también, ¿no? Porque, ¿no? Aquí los tenemos, pues bueno, todos son herederos y dependientes de Carlomagno, que tiene sede en Aquisgrán. Bueno, aquí tenemos la diócesis de Urgell, una de las primeras de 790, y aquí vemos cómo llega prácticamente hasta Chistau. Eso es la pretensión suya por ser la primera de este periodo de conquista del territorio, cuando ni Roda ni Pallars ni existían en ese momento, ¿no? Pero durante esa pretensión que viene del siglo finales del VIII, se mantiene en el noveno, décimo, onceavo, o sea, durante 4 siglos se mantiene perfectamente, e incluso falsifican el acta de consagración de la Sodurgell, que es es de 839, pues es de 1100 y pico. Vale. Entonces aquí hemos puesto los condados como surgen, al lado del río Aragón, el condado de Aragón, en su momento, el condado de Sobrarbe, pero Pallars y Ribagorza
son diferentes porque no van directamente Carlomagno a buscarlos. Da la sensación, a veces cuando hablamos los historiadores decimos, da la sensación como si tuvieran miedo a estas peñas y congostos que hay en Ribagorza, ¿no? Y entonces, quien vino a buscarlo fue, a principios del siglo IX, el conde de Tolosa. Migón bajó abajo y, como heredero de Carlomagno, estableció lo mismo que hacía el emperador con sus condes que establecían los diferentes condados, pues él lo establece, pero es una marca que decimos marca tolosana, no carolingia, ¿no? Y fruto de eso, y desde el 872, Pallars y Ribagorza se independizan con la figura de Ramón II, porque hay un golpe de estado en la Casa Condal Tolosa. Espera un momento. Y entonces, con sus hijos, en el 915-920 es cuando se separan. O sea, Ribagorza, que es el pagus este que tenemos aquí de Castillo, cerca de Valladolid, al Castillo de Ribagorza, sería un pagus ya tardoantiguo, y por otra banda también sería ribagorzano, pero bueno, le decimos pagus orritensis, la zona del Noguera Ribagorzana, Orrit, todo eso de Sopeira sería pagus orritensis, y por contra estaría toda la zona del Pallars, por toda la banda. Pero estos ya van separados, ¿no? La unión entre las dos Ribagorza, pero entre Ribagorza entre esta Ribagorza, perdón, es que yo estoy pensando en Arén, entre esta Ribagorza y Orrit se produce en el 975. Se empieza a ver en el 950 con la expansión hacia la zona de Superull, pero la unión final es en 975 y continuará esta dinastía hasta la fin del condado, que será, pues podemos contar 1010, 1017, que es la etapa final de esta dinastía independiente. Perdona, ¿los límites de la Ribagorza serían parecidos a los actuales o no? Geográficos. A ver, tienes desde Benasque, primero tienes desde Benasque todo Lésera hasta prácticamente Castoperato, que sería Perarrúa, por tanto te va, por aquí estaría San Esteban. Claro, es que muchos dicen Graus y Benabarre eran árabes. Claro, entonces, por ejemplo, bueno, las Suave también, ahora os explicaré que se forman dos Ribagorzas, digamos, dos mundos, pero estos dos mundos es a partir del siglo X que se forman, ¿no? O sea, estamos bajando aquí. Aquí tenemos todo el poblamiento. Lo quiero poner porque tenemos constancia de algunas almunias y explotaciones agrícolas que se ven ya en el siglo VIII, IX y X y que desaparecerán en el siglo X, que está al lado del río, tienen una sensación de árabe, ¿no? Porque o sea, son como las almunias que se estudian en Valencia o en la zona de Zaragoza o en Lleida, ¿no? Por lo tanto, parece que es un poblamiento antiguo de la marca tolosana, tanto en Isabela como en el Noguera de Gonzana, además tienen nombres como Forno Vete, en 820, Horno Viejo, ostras, pues. Y coexisten hasta el siglo X, pero desaparecerán. Y ahora os explicaremos por qué desaparecen. Bueno, aquí hemos metido el poblamiento del Valle del Beranui, ¿no? Con Lalú y Beranui, pues estos son ya pequeñas aldeas que van surgiendo y que se van documentando a raíz de los cantonales de Obarra. Y lo que tenemos es, durante el siglo IX, pero sobre todo el siglo X, son tratados diplomáticos entre los diferentes condes de aquí, con Córdoba, pero eso no quita que si tú haces diplomacia y te puedes casar con una Banacasi, como hace un conde de Ribagorza, pues después lo puedes asesinar, ¿no? Solo por si tiene un tesorado o pasa en 930, o que ellos bajen hasta, por ejemplo, Calasar o Monzón, o sea, nosotros los de aquí, ¿no? Que bajemos hasta abajo a quemar todo lo que podamos destruir. Y ellos suban al revés, le suben hasta Raluy, Fornos y todo esto, te pasan por el otro lado, te queman las cosechas, te destrozan iglesias o lo que encuentran. Iglesias, hay que decir que van surgiendo, pero no es la red parroquial que tenemos ahora, que es una cosa ya del siglo, sobre todo, 11-12. Pero sí que hay iglesias y templos que las tienen que volver a consagrar en el Valle de Isabela, está clarísimo.
Claro, ante estos ataques, que sobre todo se van haciendo con Almanzor en la segunda mitad del siglo X, lo que se hace es un proceso de encastillamiento, es decir, los castillos y las torres que tienes aquí, que tipo San Esteban del May, ¿cuál tenemos más por aquí? Raruy, Roda de Sávena, pues todas estas, los campesinos se refugian allá y crean pueblos, ¿no? O bueno, o hacen que crezca el pueblo, ¿no? Los de Pau Sepacutiense lo que hacen es fortificar toda la zona esta de Soperú y Cornudella, Ispres, todo aquello, y crean como una frontera que se opone. Bueno, aquí tenemos diferentes dibujos del Valle del Sepacutiense, ¿no? Hasta 1030, pero se opone a toda la línea de castillos musulmanes que se llaman Hins, y este sería el Kusun de la marca superior, el Kusun más periférico, que iría, pues bueno, desde prácticamente hasta un castillo a las 5 millas, bueno, más para arriba, pasando por, bueno, Setenmen, Navata, Alquezar, Navat. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la Suave era un Hins, Castigadev, lo dice el nombre, Montañana también, y luego ya continuaba para allá, ¿no? O sea, iba de banda a banda, ¿no? Por tanto, aquí tenemos toda una sociedad fortificada que se tendrá que conquistar, ¿no? Es en esta época donde también se fortalece el poder religioso, como consiguiendo el conde de Ribagorza una cosa que lo consiguieron antes, que era una sede en Roda de Isabela. ¿Cómo lo consiguen? Situando Roda, antigua, seguramente ciudad romana, con una sede permanente en Roda de Isabela. Antes, en el 870-919, los condes del Pallars, o el conde del Pallars de Zaragoza, intentó separarse de la Seu d'Urgell y decir, bueno, creo un obispo, pero eran obispos itinerantes, que no se sabían ni dónde estaban, ni en qué iglesia, y que cuando morían, pues ya estaba, ¿no? ¿Qué hace el conde de Zaragoza? Se va a Narbona, o sea, pasa de la Seu d'Urgell, se va a Narbona, al Metropolitano, y consigue que el papado sitúe la sede de Roda de Sávena como una sede episcopal, que después tengan todos los problemas con las fronteras y las parroquias, tanto en Occidente versus Jaca como en Oriente con la Seu d'Urgell, ¿no? Tenemos otra vez el obispado de Roda de Sávena y las diferentes donaciones que se van formando, que se van dando a los diferentes obispos, porque en todas hay, a los diferentes monasterios y a sede de Roda. Vale, y después tenemos el final del condado es cuando llega, digamos, prácticamente Sancho III el Mayor, en 1017, se intenta dar a un hijo suyo el reino de Sobrarbe y Ribagorza, por lo tanto, toda la parte de Esena y de Isabela y hacia Sobrarbe, los de Nueva Ribagorza tendrán tenencias palladesas prácticamente hasta 1300, ¿no? Y es ahí donde terminaría, se va creando todo el reino de Aragón con Ramiro I. ¿Por qué he explicado todo esto? Porque esto para Obarra es fundamental, ¿no? En primer lugar, el origen, otra vez, tenemos aquellos orígenes visigodos que algunos cuestionan. Manuel Iglesias Costa no lo cuestiona, yo me lo creo bastante, porque y sobre Manuel Iglesias Costa, o sea, toda una historiografía detrás, que algunas veces dice, bueno, como no hay pruebas, pero también te encuentras que en algún texto te dice los orígenes visigodos, citando a Manuel Iglesias Costa, y después los niegan 20 páginas después. Entonces dices, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay orígenes visigodos o no? Pues están demostrados, pero con las ácidas aquellas, con todos los estudios del libro de Obarra, pues, que publicó el CSIC, pues he querido empezar por ahí porque hay una tradición visigoda, creemos, que se rompe con los árabes y que después no se reemplazará hasta finales del siglo IX. Por lo tanto, esto que hemos puesto aquí de los beneficios de los condes de Ribagorza son muy buenos porque durante todo el siglo IX, siglo IX y siglo X, son los condes de Ribagorza y diferentes señores locales de aquí los que van
dando posesiones a Obarra, tanto en Erésera, en la zona de Castroperato, Nocella, Santa Liesta, Aguilar, todo aquello es un dominio de Obarra. Luego esta zona de Beranui, y ya subiría también hacia la zona de ¿cómo se llama esto? Villarrué. ¿Vale? De hecho, en el 925, Obarra tiene una comunidad bastante importante para crear un monasterio o afincar todo el dominio de la zona de Bésera, alrededor de una casa en Esbú. ¿Vale? Esto es... vale. Esto es importantísimo porque cuando llegan dos reyes de Aragón, está muy bien, llega Sancho III el Mayor, que es el que restaura San Victorián de Asán. O sea, el monasterio aquel que comentábamos de Asán, en visigodo, no se restaura hasta el siglo XI. Y se crea un panteón de la familia real pamplonesa, ¿vale? Que después sería también para Aragón, ¿no? Esto es importantísimo porque después con Ramiro I está muy bien todo, pero con Sancho Ramírez nos encontramos en que ya Obarra es peculiar. La historia de Obarra es peculiar porque Obarra es un cenobio junto a San Pedro de Tabernas y junto a San Justo y San Pastor de Urmella, que mantiene esa tradición, ese cristianismo como antes, ¿no? Y por lo tanto están manteniendo una idea que es recordar siempre los condes de Ribagorza. Entonces, claro, están manteniendo unas estructuras y recordando un poder que es antiguo, que es el condado, siglo IX y X, y que ahora está el reino de Aragón, bueno, primero de Pamplona, luego se intenta hacer el reino de Suárez y Ribagorza y luego el reino de Aragón. ¿Qué es lo que hacemos? Aprovechando la reforma gregoriana, ¿no? Pues los sometemos, estos tres monasterios, a San Victorián de Asán, el monasterio de Asán, y por lo tanto pasan a ser meros prioratos. Sí que hay una temporada entre el siglo, finales del XI, siglos del XII, que incluso el obispo de Roda está intentando también mantener ese pulso, pero al final con las bulas papales, etc., todo pasa, incluso los cartularios y los escritorios y el escritorio pasa en el siglo finales del XII a San Victorián de Asán, a depender exclusivamente de San Victorián de Asán, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos San Pedro de Tabernas, que está cerca de Barbarbuens. Es una iglesia que ahora que ha corrido la misma suerte, bueno, no la misma, peor suerte que Obarra, pero sí que tiene una historia continua que veremos, que es, pues eso, pasar a depender de San Victorián en 1076, ser un priorato más, cuando antes era un abadiato, ¿no? Urmella también le pasa lo mismo. Y aquí empezamos a tener y empezamos a mostrar las conquistas un poco bueno, que los ribagorzanos y los aragoneses van bajando hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, hemos puesto en la figura unas conquistas de la familia de Tos, que conquistó toda esta zona. Era bueno, lo que podemos decir es el Cid ¿cómo se llama esto? Del Pirineo, porque tanto iba con el rey de Aragón como con el conde de Pallars, con el conde de Urgell, es igual. Lo importante es que él tenía hasta 60 castillos ribagorzanos a mediados del siglo XI. Después, sí que ya lo he pasado. Vale. Vale. Hay periodos de Obarra que las rentas o todo lo que... Bueno, aquí lo tenemos. Este es el monasterio de San Victorián, no sé si lo veis aquí, aquí.
este San Victorián, con los diferentes prioratos que tiene desde 1076 y que durarán hasta el siglo XVI. Por lo tanto, por eso es su historia peculiar. De todos estos monasterios se salva Lavais y Aragón, que podrán continuar, y de hecho después, claro, esto afectará que cuando pasen sucesos en el 16, todos estos monasterios corran la misma suerte y Lavais y Aragón o San Victorián continúen hasta el siglo XIX por aquello de la desamortización de Mendizábal y Madó. Pero Barra es anterior, ¿no? Vale, aquí tenemos un plano, una copia del siglo XVI de cómo era el monasterio de San Victorián, ¿no? Con el mapa. Y aquí tenemos todos los dominios entre los siglos XI y XIII de iglesias, villas, derechos de pesca, etcétera, que va adquiriendo el monasterio de Barra. En un primer momento es muy, o sea, esto claro, depende de qué momento, ¿no? En el siglo XI, cuando había un abad, es muy importante, ¿no? Barra tenía todo esto de Érsera, bastante parte de Isabela, ¿no? O sea, tenía como dos zonas diferenciadas, tenía una zona ¿cómo se llama esto? Arriba, en Villagüe, ¿no? Que les daba las pasturas de verano y podía hacer un dominio entre verano e invierno de pasturas, de subir y bajar ganado, que le iba muy bien, ¿no? Derechos de pesca, molinos, etcétera, etcétera. Todo esto lo va absorbiendo San Victorián. O sea, los diezmos y primicias están siempre en continua discusión entre el abad de San Victorián y Obada. Hay épocas en el siglo XII que hay un abad, por ejemplo, que es lo mismo, abad y prior, ¿no? Abad de San Victorián, prior de Obada, entonces todo pasa para allí, ¿no? Y hay diferentes señoríos, que son los que van continuando dando rentas o donaciones, ¿no? de tierras, de casas, de propiedades, de excepciones a ¿cómo se llama esto? Al monasterio, ¿no? En un primer momento estaban, por ejemplo, los condes de Ribagorza, reyes, etc. Estaban, por ejemplo, la familia de los Benavent, hubo otra familia los Calve, o sea, en el siglo XII, los Calvea pasan también en el XIII, tenemos los Vallabriga también, y finalmente, a partir del XIV-XV, serán los Espés con este sepulcro que es del siglo XV, datado en el siglo XIV, se intuye que es de Ramón de Espés. ¿Vale? Vamos avanzando aquí queremos remarcar que en 1322 se crea el condado de Ribagorza, ¿no? Y se establece la capital en Benabarre. Esto muchas veces, esto también es cuestión de monjes. Graus era jurisdicción de San Victorián, entonces el poder real no las tenía todas. Por ejemplo, en 1280 al justicia de Ribagorza, que venía al justicia de Aragón, lo expulsaban de Graus. ¿Qué hace en 1322 Jaime II? Dice, bueno, si tengo unos monjes que dan tantos problemas porque un monasterio es autoridad política, religiosa, social, económica, todo, ¿no? Entonces, si tengo una jurisdicción como Graus o como Campo cuando se crea, que me da problemas, pues me voy a mis tierras que son de Realengo, que son Benabarre, y creo ahí y pongo la capital de Benabarre el 20 de mayo de 1322. Y a partir de ahí es por eso que es Benabarre la capital de la histórica cultural, capital de condado, de corregimiento, de partido judicial, ¿no? Ha sido. Y finalmente, la última etapa es una etapa bastante floreciente porque depende de los priores. Obarra tiene etapas florecientes. Por ejemplo, entra en decadencia en el siglo XII, sube en el XIII, con la peste negra todo decae, pero todavía más Obarra. Y luego, en el siglo XVI, en 1550, es que son paradojas de estas, tiene a un prior que es Ramón de Mur, que es el que hace todo de detrás, ¿no? Y reactiva toda la vida monástica.
Paradojas de la vida, termina Ramón de Mur, toda una reordenación urbanística de Obarra, por detrás de la iglesia, todo aquello que está cerrado, que explicaremos después lo que es, pero llega Felipe II. Tenemos pleitos entre los vasallos del conde de Ribagorza, alteraciones de Ribagorza, guerras de religión con Francia, peligro de que entren los franceses por aquí, y Felipe II crea en 1571 tres obispados, o mínimo tres obispados en el Pirineo, que serían Jaca, Barbastro y Solsona. ¿Qué necesitan estos obispados? Tener unos canónigos, una catedral y tal, con unas rentas. ¿De dónde sacan las rentas? Bueno, Jaca pues, va a buscar San Juan de la Peña una parte, el obispado de Lleida, de Huesca también, Huesca de Montalagón se lo pasan un poco, ¿no? Hay todos unos estudios que se hacen, y aquí el gran perjudicado es San Victorián de Sants. San Victorián, que tiene un abadiato, tiene media Ribagorza, es sobrable, pues los prioratos, aparte de Graus o Campo, y los prioratos de Urmella, Obarra, Urmella, San Juan de Tabernas, se desregularizan, dejan de ser monasterios y pasan a ser, pasan a depender del obispado. Todos los diezmos y primicias pasan a ser parroquias de ese obispado de Barbastro. Desde el abadiato de San Victorián se protesta porque pierden muchísimas rentas, hay que perder más del 50% de los recursos de San Victorián desaparecen con esta jugada, y entonces, claro, protestan, están en tribunales, pero mientras tanto pasa lo mismo que siempre. Están en tribunales, pero los diezmos y todo esto se va formando alrededor de Barbastro, ¿no? De tal manera que nos encontramos que ya en el siglo XVII, Obarra ya entra el siglo XVIII ya entra a ser un santuario, simple santuario, con 2 o 3 personas, ya no son aquellos 6, 7, a veces, pues bueno, claro, San Victorián tenía muchos más, pero podían tener 11, 15, depende, 15, 20 monjes, sino que dejas de ser un santuario, y ya nos encontramos aquí como en 1872 una de las naves de las bóvedas ya se ha caído, ¿no? Aquí hemos... un momentito. Vale, aquí he metido varias imágenes de San Victorián para ver todo el tesoro que tenía de Obarra. Después pondremos algunas, pero no son en blanco y negro, pero bueno, para que nos demos cuenta de todo este tesoro que había. De Obarra, lo que pasa con Obarra es que se empieza a conocer en diferentes círculos especialistas de arte románico, etcétera, ¿no? Tenemos a Domenico Montaner, Puig i Cadafalch, Teodoro Ríos, Ricardo del Arco, que van estudiando, y lo que se consigue en 1931 es que es monumento nacional. Y a partir de ahí empieza, se hace un informe, eso no significa nada, es un título igual que después, pero servirá para que después en 1965 se empiece a restaurar. Bueno, han contado algunas cosas que estaban restaurando Roda, Ponsoloya, el arquitecto que estaba restaurando, pues estuvo restaurando a Hierve, a Insa, desde el año 45 venía de Santiago de Compostela, todas las iglesias del románico, y al final también tocó Besalú y algunas iglesias, pero aquí tocó, ¿no? Tocó y se hizo Roda de Sávena, Zaragoza y Obarra, ¿no? La restauración. Bueno, pues Obarra, teniendo en cuenta toda esta historia, sobre todo esta historia peculiar, ¿no? Porque a partir de 1571 sí que continúan los priores, y hay algún prior que en 1630 y pico se considera prior, pero es que no es prior, o sea, yo me puedo considerar rey de España, pero si no lo soy, pues no lo soy, ya puedo escribir. Pero sí que tienen unas autoridades, pero desaparecen. Bueno, teniendo en cuenta esto, vemos lo que conocemos todos. Esto es la restauración de Ponsoloya, magnífica, ¿no?
tenemos todo el conjunto monástico. Lo más importante que ya conocemos todo lo románico lombardo que hemos contado, ¿no? Los 3 ábsides, 3 naves, ¿no? Mediados del siglo XI, van jugando con las arcadas estas con el 5 y con el 7, todo muy celestial, ¿no? El rayo de luz que viene por aquí, que eso es románico, es verdad. Estos son imágenes de cómo era anteriormente. No ha cambiado mucho. Sí que me interesa, por ejemplo, ver esto de aquí, estos muros. Ahí sí que ha cambiado porque todo es un prado, que después veremos lo que nos dicen, ¿no? Aquí tenemos diferentes imágenes. Esta es de todos los ríos, cómo estaba antes, ¿no? Y esto de aquí es interesante porque es la parte hacia detrás del monasterio que explicaremos después, ¿no? Nos han hecho a pie de la vista, muy bonito. Si podéis, bueno, claro, todo eso es de aquí, es que los de la comarca de Zaragoza que se escapen y que vayan a verlo, ¿no? Porque los están grabando. Tenemos aquí todas estas columnas que han puesto, que se dice que son de origen visigodo, igual que las de la entrada, ¿no? Diferentes imágenes con el altar. Bueno, esto después lo explico del campanario. Aquí las medidas que comentábamos y las diferentes plantas para restaurar como en los años 60, ¿no? Tenemos diferentes alzados. Bien, un segundito. Vale. Estas son naves ya más antiguas, de los años 20. ¿Vale? Y a mí lo que y aquí quería llegar yo. ¿Vale? Muchas de estas, o sea, lo que vemos es naves enyesadas, como en Aragón, etc. Y sobre todo en el siglo, cuando se construyó 11, 12, 13, o sea, cuando se construyó, la idea originaria era la del ábside, sí que es verdad, pero con las pinturas, que eso hemos perdido, que sería, pues, no sé, si uno se va a Santa María de Taúl y ve Santa María así, ve a la Virgen María, pues serían pinturas similares, que eso es la representación que hace el arquitecto Puig i Cadafalch, pero todo eso en muchos monasterios o iglesias lo hemos perdido. Lo que sí que tenemos es del siglo XIV, teníamos, porque se quemó en agosto del 36, estos retablos del siglo XIV. Hemos puesto aquellos dorados de San Víctor de Dasán, pero esto es de un periodo floreciente que hubo un prior de Artasona que levantó eso. Todo esto lo levantó. Aquí tenemos otro altar y los iban poniendo allí. Todo esto desapareció en agosto del 36. ¿Ves? Estas son fotos de Teodoro Ríos, por ejemplo, de una visita que hizo en 1926. ¿Vale? Esto es la joya más importante de Santa María de Obarra. Pero Obarra, aquí tenemos una foto de 1910, es mucho más que Santa María. Aquí tenemos más Santa María. No, este es San Pablo, vale. Tenemos San Pablo, que es la otra ermita más pequeña, más antigua, diríamos. Y aquí diferentes fotos de cómo quedaba San Pablo. ¿Vale? Entonces, Obarra es eso, mucho más porque tenemos todas estas estructuras que tenemos aquí, detrás de la iglesia que os he comentado. Tenemos el molino, tenemos el puente, tenemos San Pablo, que se considera que está fuera murallas, y tenemos murallas, ¿no? Aquí he puesto la parte de detrás, que ahora voy, que es el Palacio Prioral que hizo Pedro del Mur en 1550. Levantó, se dice que sobre estructuras altomedievales, levantó como 3 plantas de eso, y amplió la nave de Santa María, de la iglesia de Santa María, de tal manera que aquí se ve todo este viento que recorre con ese patio de armas que está alrededor, que todavía se ve hoy en día. Tenemos, los muros son muy así, son unos nobles de Pallaruelo, que vayan donde vayan, ponen su señal. En el siglo XVI eran muy pujantes, empezaron en el XV y eran muy pujantes en el XVI, y como eran priores, pues dijeron, aquí he hecho yo este palacio prioral para mí, para vivir,
pues pongo esta señal. Si os vais a la iglesia de San Pedro de Tabernas, es otro pariente suyo. A la Buerda, en Sobrarbe, o Bañín, en la iglesia parroquial, la amplían, dice, mi donación, pam, escudo de los muros de Palladuero, ¿no? Este es el Palacio Abadial de San Victorino de Sant, o sea, se intenta imitar, ¿no? Y después vamos a hablar de la problemática que nos da Obarra, porque Obarra tiene muchos problemas. Este puesto, el claustro de Aragón, que se excavó en 2007, y que se compara la ubicación de Obarra similar a este, es decir, en la nave de arriba, el claustro para allá, ¿no? ¿No? Es decir, dirección hacia el Palacio Prioral, ¿no? Pero claro, pero el claustro lo que hacía en la Edad Media y moderna es ordenarte, o sea, crear unas estancias que te van ordenando, que salen de la iglesia, sí que es verdad, pero pueden ser de una banda o de otra. La idea tradicional que se dice, yo la comento, es de Santa María, lado de la epístola, es decir, hacia el Palacio Prioral, detrás de la iglesia, tienes todo el claustro. Claustro, ¿qué significa? Fíjense, tener, y se dice, es como Aragón, ¿no? Aunque es más antiguo que Aragón, ¿no? Pero significa tener una sacristía aquí al lado. Es que Aragón también nos falta, vamos cojos, porque normalmente los modelos de Cluny de los benedictinos son copiados, ¿no? Por lo tanto, más grande o más pequeño, si es abato o prior, lo tienes, pero esos modelos los copiarás, ¿no? Por ejemplo, sales de la iglesia, tienes sacristía y sala capitular. Aquí falta un tercero, que es el scriptorium, que ¿cómo se llama esto? Que Aragón tiene, ¿no? También, ¿no? Tiene que haber una biblioteca, calefactorio, refectorio es comedor, o sea, por esta banda iría o la bodega o refectorio, cocina, y además separados, porque hay un refectorio de monjes y otro de legos, ¿no? Cocina, a veces son dos, ¿no? Una para monjes, legos, lo van separando para que no se contaminen, ¿no? Luego también ponen la bodega, vinos importantísimo, no solo para los peregrinos, no solo para la misa, sino también para los peregrinos, ¿no? Y tienen los dormitorios, que normalmente es una nave, que después, el origen es ese, después de la Baja Edad Media ya empiezan a fragmentarla, ¿no? Y en la Edad Moderna a veces son tan ostentosos que hay ejemplos de monjes que tienen 3 pisos y casera, ¿no? O sea, va metiendo una escalera en lo que cabe, ¿no? Pero ese es el modelo que tenemos. De hecho, en esta parte que serían campos, en esta parte de Aragón, también nos falta, ¿no? Que sería esta zona de aquí, también nos falta porque todo va para allá, ¿no? Y todo esto son 1 o 2 pisos segurísimo, ¿no? En Obarra se dice, claro, vas para allá, pero si tú eres 1550, construyes un palacio prioral allá, utilizando, ¿dónde tienes el claustro? ¿Qué haces con los monjes? Por mucho que haya, que queden 5, a no ser que los alojes en una nave, ¿no? Puede ser, ¿no? Lo que hemos visto, bueno, aquí ha habido una reconstrucción de García Omedes de este campanario, que es del siglo XVI o XVII, que eso ha quedado a la mitad, y ha hecho cómo quedaría después, ¿no? Pero lo que es que vemos en las fotos de 1907 y de principios del siglo, de Puig i Cadafalch, por ejemplo, es que muchas veces aquí tenemos como un atrio, digamos así, que da la sensación que si no estuviera el campanario del siglo XVII, el claustro haría eso. La teoría tradicional, que se tiene que contrastar, es que delante de Obarra el claustro estaba la iglesia y el claustro con todas las dependencias, y aquí había una plaza con una muralla que miraremos
con la muralla, y San Pablo estaba como hospedería fuera de muralla. Bueno, yo igual soy muy joven, muy mayor, muy viejo, no lo sé, he visto poco o mucho, pero yo casos así he visto pocos, porque lo que he visto es, aquí tenemos diferentes fotos que se ve los arcos de atrio, que podrían ser de un claustro, y claro, es que han pasado 400 años, o 300, entonces todas las piedras seguramente han salido a las iglesias, digo, a casas, iglesias de, pues bueno, de Vallabriga, Castorcita, etcétera, ¿no? Si ya tenemos monasterios, San Victoriano se ha salvado mucho, porque fue parroquial, Sopeira se ha salvado la iglesia, pero Palacio Prioral todo se ha ido, la Valls era cantera de Pont-de-Suert, o sea, eran cantera. Los monasterios desamortizados en 1837, a lo largo del siglo XIX y XX, han sido cantera, sobre todo en el XIX y el primer tercio del XX. Este que viene de 1571, que tuvo vida, bueno, religiosa, digamos, hasta finales del XVII, ¿no? Pues es muy lógico que estos muros de piedra podrían ser pues bueno, restos de esto, y que la muralla fuera más allá de San Pablo, ¿no? Aquí tenemos diferentes imágenes de... Vale, sí. ¿Vale? Aquí tenemos todas las dependencias que comentábamos, y murallas. A ver, las murallas tampoco, no son como las de Roda o de Navarre, que son 3-4 metros, esas son urbanas. Pero normalmente las murallas monásticas son con 2 metros, 1,80, 2 metros, ya ganas, ya te proteges. Metes como en San Victoriano una torre redonda o 4, es igual, y ya te proteges, ¿no? Y por lo tanto, la idea es, ellos normalmente se dice que estaría aquí, en este sitio, estaría el claustro, puede ser porque hay oberturas y hay vida más allá. El Palacio Prioral siempre está o a un lado o detrás, eso sí que es verdad, pero claro, lo que contas, todo esto, que además tiene que tener un pozo, porque pues, se tienen que limpiar las manos en el claustro, etcétera, un lavatorio, pues sería esto, da toda la sensación. Me estás grabando, Julián, que no me gusta porque esto es ciencia ficción, ¿no? Pero porque de momento lo único que tenemos son diferentes imágenes de historiadores de arte que lo han hecho en 1904, 1907, 1920, 29, son fotos. Tenemos estas romerías de los años, me parece, 1954, ¿no? Que se ven todavía como estaba abierto y que se ven muy bien en diferentes dibujos de estas paredes de piedra seca, pero la teoría es que si encontráramos la suerte, hemos encontrado diferentes fotos, pero lo interesante sería encontrar un plano como San Victoriano, un mapa del 17-18 que siempre estoy pidiendo, pero que no nos sale, y lo que nos sale son nuevas fotos que tenemos que mirar, que hemos estado hablando que seguramente en 1 o 2 años lo haremos, porque llevaremos todas estas fotos a principios del siglo XX, intentaremos mirar con historiadores de arte cómo es este monasterio. La idea del siglo XVI, sabemos cómo se alteró todo, la distribución, podría serlo, pero no nos podemos dejar toda aquella zona. De hecho, si vamos a la mayoría de monasterios, Aragón es una cosa también muy rara, pero muchos van por ese lado, ¿no? O sea, cuando hacemos el claustro, yo los nombres, no sé si es Epístola o... Pero, es decir, Aubarra lo pondrían aquí, o siguiendo a Aragón, y porque hay puertas, es verdad, o sea, hay un razonamiento de que hay unas salidas de la iglesia que tienen que ir para allá, pero la mayoría de los claustros serían así. Entonces aquí estaría San Pablo, por ejemplo, bueno, sí, más o menos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Y ellos dicen que hay una plaza, eso es verdad, normalmente también hay una plaza aquí, una plaza de entrada de bienvenida, ¿no? Antes de San Pablo. Bueno, normalmente la teoría tradicional, como hay esos muros de piedra seca, los situamos mucho más atrás, pero por indicios diríamos que se puede situar. Ojalá algún día tengamos un georradar o algo así, porque eso pasas y ves todas
todas las filas que te va diciendo lo que hay debajo de tierra, ¿no? O sea, es como una... ¿Cómo sabes tú? Una orografía, ¿no? De estas de... ¿no? Pues te va diciendo las estructuras que puedes encontrar bajo tierra y por tanto saber un poco más de esto. Por eso Obarra es muy conocido, sabemos muchísimo todo, pero muchas veces decimos que, y Aragón también, son la punta del iceberg, porque lo que queda después del claustro, yo me acuerdo que en Aragón cuando estudiaba me decían, el claustro no existe, en Aragón no existe el claustro. Me decían, eso es el huerto de los curas, el Hort dels Capellans. Todavía no hemos visto un huerto aquí, claro, desamortizado en 1837, el sacerdote lo cultivaba durante todo el siglo XIX y XX. Y además, cuando empezaron a picar, ¿no? Bueno, a excavar los arqueólogos del gobierno de Aragón, entonces salió todas las columnas, todo aquello, ¿no? En Obarra tenemos una gran joya aquí, pero nos falta todo el Palacio Prioral, todas las estructuras y todo delante. Sí. Eso de ser cultural, esperamos que algún día, ¿no? Si os toca la lotería nacional lo podamos hacer, ¿no? Sí, ¿no? He puesto esta foto al final para que veáis cómo se van distribuyendo. Hay de todo, a veces hay incluso, dependiendo de si son más grandes o menos grandes, hay eras, cuadras, etc. Y finalmente, también una apreciación. San Pablo sería la asentación, y eso se dice, yo creo que lo conocéis, es la primera iglesia y luego construida en Santa María. Eso, hay un estudio que va a salir el año que viene de una catedrática de Historia del Arte, Francesca Español, que mirando fotos estas que yo estoy mirando, a mí me faltan unas más antiguas que tiene ella, que algún día hablaremos, pero mirando esas fotos ha descubierto cómo, por ejemplo, en la Valls, todo se dice, mira, ya está la Valls como Santa María, ¿no?, de Obarra, pues una casa rebozada a través de unos prados, etc., es una iglesia prerrománica similar a San Pablo, ¿no? Por tanto, nos están indicando, y eso es un estudio que saldrá en un año o dos, nos están indicando que ellos empiezan a construir una y al lado ya quieren hacer la grande, pero mientras tanto aprovechan esta, porque para construir esa hay que tardar 40 años, ¿no? Entonces, y es compatible las dos cosas, ¿no? Y luego la dejan allá, pues para hospedería, para hospital, para los peregrinos, porque, por ejemplo, un monasterio es también un centro de peregrinaje, ¿no? Hemos hablado de la jurisdicción, de todo el poder que ha ido ganando hasta que lo pierde en 1571, pero también sobre todo en el siglo XV, Obarra fue un centro de peregrinaje bastante interesante, ¿no? Estaba conectado con Roda, caminos jacobeo, etc., ¿no? Por lo tanto, lo mantienen como sea, y mientras tanto, dentro a veces también ponen eras, cuadras, porque guardan la sal, o dentro o fuera, ¿no?, de murallas, dependiendo. Aquí también hay molino, ¿no? Los molinos, pozos de hielo, etc., muestran todo ese poder que querían mostrar hasta el siglo XVI, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Ya está. Vaya. ¿Alguna pregunta? Ya que no. Yo quería preguntar lo de San Pablo, pero ya me lo has dicho antes, que era la pre de lo que es Santa María. Entonces ya la María ya lo pisa. Y Santa María es desde el siglo X, se llama Santa María y San Pablo, porque antes era al revés. O sea, con la reforma de cluniacense, cuando entra, aparte de cargos, etc., hacen cambio de advocación. Por eso es Santa María y San Pablo. ¿Sabéis si los diezmos los cobraban en el monasterio o había una casa que cobraba aparte los diezmos del monasterio? Porque generalmente solía haber unas casas Cada aldea. que cobraban los diezmos de los monasterios y tal, para que a ellos no... Y tal fecha. Sí. Y aquí no se sabe si había alguna... Yo creo que a ver, tampoco hemos mirado mucho en la estructuración, pero dices que tiene la pinta de eso, ¿no? Que sea lógico. Lo que pasa que, claro, muchas veces las
jurisdicciones del siglo XII que van cambiando y el feudalismo es bueno, increíble porque solo los campesinos lo saben, porque tú puedes, como rey de Aragón, enfeudas a un conde del Pallars Jussá, por ejemplo, y luego a un familiar de los Calvera que a la vez lo tienen por los Valladolid, o por ejemplo de los Espés, cada vez se lo dan a los Calvera, ¿no? Y entonces, y los Calvera ya son los que lo cobran directamente a los Calvera. O sea, y eso te dura 40 años, pero es que después ya te pasa que esto es fuera y te vienen los otros, ¿no? O sea, o se lo quedan estos los intermedios y luego se los quitan. Entonces hay que ir, no es lo mismo el siglo XII que el XIII, entonces hay que ir documentación con documentación o sigo por sigo. Sí que hay unas plazas que hemos hablado de los Benaven, de diferentes familias, ¿no? De Raruy, Vallabriga, Calvera, hasta finalmente los Espers, ¿no? Que son los que van dando donaciones aquí, ¿no? ¿Se encuentra material escrito de Europa? ¿De? ¿Material escrito de Barra? Mucho. A ver, el problema del material escrito es que, a ver, pasa como en la Seu d'Urgell con estos monasterios. Estos monasterios en Obarra, en 1076 pasa a San Victorial y a partir del siglo XII y XIII, y sobre todo principios del XIII, toda la documentación de Obarra se vaya y lo reescriben ellos las donaciones. Y eso se nota, porque son gente de Sobrarbe que está hablando de Ribagorza, están un poco alejados. Pero eso es común, o sea, Aragón, Lavalle, todos lo tienen. Obarra tiene, hay como, a ver, de todos estos siglos 9 y 10, hay como 320, 330 documentos. De estos, falsos, el 90. ¿Vale? ¿Por qué? Porque van diciendo, yo en el 823, estamos en 1123, pues yo en el 800, tenemos toda la antigüedad de una propiedad. Lo bueno de todo eso es que durante los siglos XIII, XIII, XIV y XV, ese documento falso se lo cree la gente. O sea, si tú se lo enseñas a un obispo, vale, o sea, se puede volar. Enseña eso y dice, tú no puedes entrar aquí porque esto es de Obarra. Dice, vale, pues, y se van, ¿no? Pero son falsos, ¿no? Y lo que intentan es buscarlo. De Obarra, me parece que de todos estos monasterios es un 10% de la documentación que se fue allí, después está el Archivo Histórico Nacional, o sea, hay todo un cartulario que ha estudiado, espera, aquí no ha editado. Eso es Ubieto Orteta, o sea, el cartulario de San Victoriano lo hizo en los años 60 Martín Duque, ya, se sabía la tesis, etcétera, de los dominios, y lo ha reeditado en buena edición, accesible, etcétera, a la Universidad de Zaragoza 2018, 19, o algo así, muy recientemente, que es la misma edición, pero ya pues, mejor, ¿no? El de Obarra es de Anúbar, años 80 quizás, de Ubieto Orteta. Pero sí que es bueno, porque Aragón tiene el suyo, Obarra tiene, se voy a decir, 100 documentos. Después, pero me estoy refiriendo antes del año 1000, que la mayoría son. Pero sí que, por ejemplo, se puede decir que hay un documento de 947 que es una bula papal, me parece, de introducción de la jurisdicción de un monasterio culminacense aquí, arriba de San Benito, porque antes tenían otras reglas más antiguas, ¿no? Y ese sí que es auténtico, por ejemplo. Se dice, se comenta. Porque, bueno, cuando estudiamos en 1900, todos eran auténticos. Lo que pasa es que apareció, por ejemplo, algún historiador en 1955, como Rolando Madar, y dijo, todos estos son falsos. ¿No? O sea, se nota un poco, bueno, porque te dicen, no sé, está gobernando Ludovico Pío y dice, pues sí, se ha muerto este año, ¿no? Cosas así, ¿no? Se nota muchísimo. O errores geográficos y cosas de estas que dicen, no estés aquí, ¿no? Y aquí sí que se reinventan la historia que les sirve para después hacer crónicas, etcétera, en la época medieval y moderna. Ya está, ¿no? Vale. Pues, muchas gracias.